Muy bien, y queremos continuar también invitando en este momento a un destacado abogado en el área de urbanismo y desarrollo de infraestructuras en nuestro país. Me refiero al doctor Javier Parquet, quien va a estar presentándonos acerca de la ciudad y su infraestructura urbana, un tema también sumamente interesante. Un fuerte aplauso para él y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Alfredo, por decir todo lo que tenía que decir yo. Raúl, muy agradecido en tu condición de presidente de la CAPADEI por distinguirme con la invitación. Gentil invitación que agradezco muchísimo, sobre todo para volver a participar en este foro inmobiliario organizado por la CAPADEI. CAPADEI, una organización que gana en fortaleza y ascendencia en la sociedad paraguaya, la sociedad comercial paraguaya, integrada por firmas, por empresas que hacen una contribución efectiva y permanente a la sociedad mercantil paraguaya. Sacrificio, tenacidad, planificación, estructuración y por sobre todas las cosas, ese desafío de invertir capitales propios para el desarrollo de lo que ellos hacen. Es una presencia, es una constante de inversión permanente en nuestra capital y en otros lugares que distinguen notablemente a los asociados de la CAPADEI con tal vez otros emprendimientos y otras aventuras que se diluyen por el camino por no ser serias y por no responder a postulados esenciales, básicos y hasta éticos en el desarrollo de las actividades de la CAPADEI. Y me honro en decir que tengo la gran satisfacción de poder asesorar al gremio y haciéndolo me siento verdaderamente honrado por la calidad del grupo y de esta asociación tan distinguida en nuestra sociedad. Mucho se habla, antes que nada, simplemente decir de que no voy a reiterar muchos de los aspectos doctrinarios y académicos a los que aludió mi querido amigo el doctor Vitolo con la versación que le caracteriza. Muy por el contrario, voy a tratar de enfocarme directamente a cuestiones que hacen al interés de la mayoría de sus empresas sin aburrirlos con tecnicismos jurídicos. No digo que los de Alfredo hayan sido así, pero los míos sí trataremos de obviar y no reiterar esas conceptualizaciones académicas que al final de cuentas son propias a todos nuestros sistemas. Nuestro sistema, el paraguayo, el argentino, el brasilero, es un sistema administrativo que desciende del sistema continental europeo, que tiene rasgos comunes y podríamos decir que inclusive en muchas disposiciones administrativas, como las que hacen a las inversiones público-privadas, los contratos público-privados, tienen una notable coincidencia por descender de una misma raíz. Pero mucho se habla de la reforma del Estado. Es un tema remanido que nosotros constantemente escuchamos, inclusive a los políticos y a aquellos que de alguna manera se refieren a la actividad del Estado y a su reformulación, hablan de la reforma del Estado. Pero ¿qué es la reforma del Estado? Eso es una suerte de apreciación muy general. Evidentemente nos estimula a pensar en algún tipo de transformación, pero ¿qué es la reforma del Estado? Es muy amplia. Puede existir una reforma agraria del Estado, una reforma económica, la reforma esencial y fundamental de nuestro país y lo que hace a lo que a nosotros nos interesa. Y estas modalidades distintas de contratación, estas formas y alternativas de financiación a la obra pública y en particular a la obra pública, a la infraestructura y a la prestación eficiente de servicios a la ciudadanía desde el ámbito municipal, que es lo que yo quiero enfocar posteriormente.
Bueno, entonces, en la reforma administrativa, esa modificación de las estructuras, de las funciones, del Estado y de las municipalidades para favorecer los servicios públicos. Y dentro de lo que es la reforma administrativa, algo que es singular y muy importante que destacar, la reforma financiera de la actividad del Estado, que implica una reformulación, una transformación de las formas y mecanismos tradicionales, como decía Alfredo, de contratación para el desarrollo de obra pública y prestación de servicios esenciales por otras modalidades que van cobrando vigor en el exterior y por sobre todas las cosas que se hallan en procesos de lograr profundas transformaciones. Es cierto, señores, yo a mí esto lo puedo decir con claridad y sin ningún tipo de limitación, es cierto que cada uno de nosotros tiene en este momento un preconcepto al evaluar y estudiar lo que son las asociaciones público-privadas, los contratos de llave en mano, de joint ventures. Tenemos esa predisposición a pensar de que se ha hecho solamente un proyecto y no otro, y a que no existe un aparato que estimule, que promueva y contenga el desarrollo efectivo de contratos públicos, privados en el ámbito estatal y particular. Pero por algo tenemos que empezar. Y ese inicio se debe a las herramientas e instrumentos jurídicos y financieros que son esenciales y que en un eventual y próximo futuro habrán de desarrollarse de otra manera. Vamos a referirnos después a muchas de estas alternativas. Entonces, el Estado, que naturalmente tiene a su cargo la satisfacción de los intereses básicos, esenciales y existenciales, se ve absolutamente superado en sus posibilidades, para lo cual debe migrar de esa forma. En primer lugar, el Estado, como decía Alfredo, tiene tres posibilidades: o encargarse directamente de la prestación de los servicios y satisfacer las necesidades básicas, o contratar eso a través de la contratación tradicional o las formas tradicionales de contratación. Presupuesto, planificación, algún tipo de resto financiero de recursos y la posibilidad de entonces lograr la conexión con el sector privado a los efectos de que supla esa deficiencia estatal. Partamos de la base que en gran medida los contratos públicos de participación público-privado nacen, se desarrollan y se sostienen en la aseveración de que el Estado como tal es incapaz de absorber y otorgar todo aquello que el ciudadano requiere en la sociedad moderna, por sobre todo en el ámbito tecnológico. Entonces, se hace y hay una tendencia natural, casi física, de atraer e incorporar la actividad privada al quehacer estatal. En cuanto a la infraestructura, es muy importante tener claro el concepto de infraestructura. No solamente el concepto técnico de la infraestructura, sino el concepto jurídico de la infraestructura, porque desde el punto de vista jurídico es muy difícil hablar de proyecciones, hablar de cambios y hablar de regulación, si uno no tiene clara la idea de infraestructura. En primer lugar, la infraestructura es pública, la infraestructura es privada. Hay que saber que la infraestructura es todos esos elementos de contención, materiales, de conexión, pueden ser de obras y servicios que sirven como base esencial para el desarrollo económico, para cualquier actividad productiva que devenga de las obligaciones que le corresponden al Estado. Es esencial, es la malla básica para el desarrollo de cualquier actividad que en definitiva contribuye a la conectividad, a la productividad y al desarrollo económico-social, que es y vienen a ser aspiraciones naturales del Estado. Hay un estudio muy interesante de Calderón que nos indica que cualquier inversión en infraestructura, de un aumento en 1% de inversión en infraestructura, conlleva un aumento de 2 o 3% de elevación del Producto Interno Bruto. El BID, son datos recientes, ya el BID ha proveído datos como consecuencia de un estudio realizado en el ámbito del citado organismo multilateral, de que el país necesita aproximadamente una inversión de 24.000 millones en los próximos años. El Banco Mundial va más allá, establece que debe ser 35.000, inclusive
para llegar al 2030, cuando que el Estado ha anunciado que tiene una disponibilidad en su programa de desarrollo al 2008 de aproximadamente 5.500 millones de dólares, que incluye inclusive ciertas estimaciones con respecto al aporte del sector privado. Pero ¿qué es? Independientemente a todas las conclusiones que nos dio Alfredo, y acá en un foro inmobiliario de Capadei, en donde queremos analizar y evaluar la situación jurídica paraguaya, la real, la verdadera, que con la asistencia de todos ustedes lo vamos a hacer. ¿Cuál es el problema sustancial? Que no es ni siquiera operativo, logístico, político, jurídico, es un problema financiero. El problema financiero es que tanto el Estado como las administraciones municipales se consumen en gastos corrientes con un residuo o con unos recursos residuales mínimos, insuficientes e incapaces de sostener cualquier proyecto de inversiones de capital. La municipalidad tiene un 80, un 80 de gastos fijos, no llega ni a 20 en lo que se refiere a las inversiones de capital, y el Estado está en las mismas proporciones. Pero a veces uno puede llegarse a engañar y decir 80 y 20%, yo creo que en realidad podría ser una suerte de distribución de recursos que podría aprovecharse. Pero el problema es que esas estimaciones presupuestarias, el presupuesto general de gastos, que es el principal instrumento de planificación financiera del Estado, establece presunciones con respecto a los ingresos, pero sí previsiones concretas con respecto a los egresos. Entonces ese presupuesto se diseña sobre una presunción de cuánto habrá de recaudar el Estado en lo que se denominan los recursos originarios, los recursos tradicionales y los recursos normales del Estado. El problema es que ese cálculo de distribución de ingresos y egresos basados en una previsión al ejercicio posterior nunca se cumplen las metas de recaudación previstas en esa planificación inicial. Y si hablamos de 80 y 20%, la recaudación no es del 100%, es mucho inferior, lo que nos lleva a contraer deuda permanentemente, a veces inclusive hasta para cubrir gastos corrientes. Y hay deuda, porque hay deuda planificada, hay deuda que puede de alguna manera diversificada, y hay una deuda pero muy sofisticada a la que accede el Estado con los mecanismos multilaterales, pero hay otra que no tiene ese nivel de sofisticación, es urgente, que es la deuda a corto y mediano plazo, que es a la que recurren las organizaciones municipales, creando una extraordinaria deuda acumulada que no puede superarse. Hablaba Alfredo de las modalidades nuevas de contratación. Es cierto, el mecanismo tradicional de contratación es esa posibilidad que tiene el Estado de fondearse, tener recursos, planificar en un plan anual de contrataciones públicas la posibilidad de acceder a obras y servicios. Este modelo de financiación tiene prácticamente una absoluta limitaciones y restricciones extraordinarias, sobre todo en nuestro país. No hablemos de la Argentina, Puerto Madero, todo lo que apuntaba Alfredo son consideraciones académicas aplicables en su totalidad a nuestro sistema. Pero el modelo económico, el modelo financiero es absolutamente ya impracticable en nuestro sistema y dada nuestra realidad en este momento. Esa migración a las modalidades que vamos a de alguna manera enumerar y describir posteriormente, a las nuevas modalidades de contratación, es una cuestión de perpetuación. Es prácticamente un desafío a los efectos de sostener las finanzas públicas y aspirar al desarrollo de esa infraestructura que es absolutamente vital para todo tipo de crecimiento y todo tipo de actividad económica. Y así surgen las asociaciones público-privadas, como nos enseñaba el doctor Vítolo, es esa concertación de partes del sector público y privado, en donde con un objetivo común y con una articulación ingeniosa y certera del manejo de recursos, aportes y riesgos, entonces se llevan a cabo
algún tipo de objetivo que hace al desarrollo de infraestructura o la prestación de servicios. Pero es muy importante, y es algo que faltó en la clase del doctor Vitolo, es que es absolutamente compatible. Y los convenios de asociación público-privada lo que logran es compatibilizar esa aspiración pública, esa misión del Estado de contribuir a las prestaciones esenciales, necesidades básicas y servicios públicos con la visión mercantilista de negocios puros que tiene el privado. No existe posibilidad de confundir los roles, porque acá se trata de una cuestión de política pública, de acceder a los recursos y a la iniciativa privada para el logro de los objetivos. Es una cuestión misional, es una cuestión que hace a las obligaciones del Estado. Pero, sin embargo, tener presente que son absolutamente conciliables esa aspiración misional con la aspiración de generar lucro, de hacer negocios, de emprender transacciones lucrativas. Y eso es lo que se busca mediante la concertación público-privada. Es muy importante comprender eso, porque si no comprendemos eso, quiere decir que no tenemos clara la concepción, la sustancia misma de lo que implica concertación público-privada. Cumplimiento de misiones estatales, no aventurarse a simplemente aventuras comerciales por parte del Estado con fines de lucro. Misión, aspiración misional público-estatal y en contrapartida aspiraciones legítimas comerciales transaccionales por parte del sector privado. Ya nos enumeraba Alfredo cuáles son las ventajas. Veamos las ventajas que deberían aportarnos en nuestro país, más que aquellas de carácter general que nos da la doctrina. Primero, eliminamos el proceso rígido tradicional, en donde existe simplemente un pliego de bases y condiciones, una instrucción específica de que seguir, un decálogo de indicaciones que uno debe guardar, someterse rigurosamente a los designios y a los deseos del Estado, asumiendo absolutamente todo riesgo de parte de ese contrato. Eso no existe en la concertación público-privada. Hay una extensión de las prestaciones en el tiempo. Evidentemente, en la elaboración, en la articulación de un contrato público-privado, el ingenio, y no solamente el ingenio, es la misma ley la que distribuye en forma adecuada y equilibrada los riesgos, las certezas, las seguridades, los compromisos y las obligaciones. No está un contrato público-privado, no está tallado en piedra en una norma anterior, ni en un código que nos establece cuáles son las condiciones, los requisitos. Los contratos público-privados se articulan, se convienen de manera tal a lograr los objetivos específicos. Se redactan en la medida de las necesidades. Y esa es la gran diferencia, así como lo apuntaba Alfredo, que a ese mecanismo rígido de selección sometido a prácticamente requisitos pétreos, la posibilidad de la máxima concertación. Hay recursos financieros nuevos, hay mecanismos de estructuración financiera a los que me referiré después, y bueno, muchas de estas cuestiones que ya nos mencionaba Alfredo. Y yendo al ámbito municipal, y en realidad esto era fundamentalmente a lo que debería referir, quiero apuntar un logro extraordinario de la asociación a la que muchos de acá pertenecen, se hayan afiliado o tienen algún interés en sus actividades, que es la CAPADEI. La CAPADEI en su oportunidad ha respaldado iniciativas o deseos por parte de ciertos y determinados concejales de articular un régimen propio de APP. Muchos dirán, un régimen propio de APPs en la municipalidad, cuando que en Estado no funcionan. Si lo quieren ver de esa manera, está muy bien. Pero examinemos cuál es la realidad de lo que existe actualmente en la municipalidad y de las herramientas y de los instrumentos que incorpora esta ordenanza actualmente vigente. La CAPADEI ha aportado a ese proyecto, ha destinado tiempo, recursos y trabajo para concientizar sobre la posibilidad y la necesidad de tener un régimen de APPs
de iniciativas público-privadas con financiación propia, de contratos llave en mano, joint ventures y hasta otras modalidades que no están ni siquiera previstas en la ley de APP de carácter general. En agosto del 2023 se dicta la ordenanza número 121 del 23. ¿A qué apunta? A establecer como objeto regulatorio justamente el disciplinar y regular los contratos de asociación público-privadas, las licitaciones de llave en mano y inclusive las concesiones. Se crea una entidad que es vital y esencial, que es la Comisión de Promoción de la Iniciativa Privada, para todo proyecto, para toda iniciativa, para todo impulso de APPs es fundamental y es algo que nos falta a nivel del Estado y tal vez ni siquiera se haya articulado a nivel de los municipios. Una unidad central, coordinadora, eficaz, eficiente, que tenga esa posibilidad de promover, conducir los procesos desde su formulación hasta la elaboración de los estudios de factibilidad, la conducción de los procesos competitivos, las adjudicaciones, los contratos y la revisión y control permanente de los mismos. La ordenanza establece todo el proceso que ya tenemos en el ámbito general estatal, pero evidentemente traspolada al nivel municipal con la simpleza, con la practicidad que requieren procesos ya que deberían y deben ser mucho más dinámicos. La presentación, una evaluación, la presentación del estudio de factibilidad, la asistencia que se requiere del órgano municipal y la adjudicación y por sobre todo las ventajas de aquel que haya propuesto una iniciativa privada y tenga entonces y haya sido adjudicado. Finalmente, porque creo que ya me están llamando la atención, hablar de un modelo claro y concreto de qué es lo que se puede hacer en la municipalidad. Muchos dirán, muy interesante, está muy bien, esto se agota en el modelo académico, pero ¿por qué no examinamos qué es lo que se puede hacer en la municipalidad? Sigamos los ejemplos de ciudades como San Paulo, Cochabamba. En San Paulo, por ejemplo, hay todo un esquema de mantenimiento de parques, hay un esquema inclusive de seguridad, de transporte de pasajeros, operado en consorcio, operado directamente en una concertación extraordinaria, porque los modelos son apasionantes. Si alguno quiere, después les doy algunas explicaciones de cómo funcionan. En Cochabamba, en Bolivia, hay un esquema de concertación público-privada para ofrecer alumbrado público. Y otros ejemplos extraordinarios. ¿Y cómo funciona? Veamos el diseño financiero de cómo funciona esto. Entonces nos dirán, todos sabemos que en un contrato público de asociación público-privada existen aportes determinados, esenciales y fundamentales. Más de uno dirá, ¿y qué tiene que ofrecer la Municipalidad de Asunción? Tiene mucho que ofrecer. Primero, lo que se denomina crédito público, la capacidad de contraer deuda, pero deuda sana, deuda a largo plazo. Y esa capacidad de contraer deuda se asocia con otras formas de garantía que puede ofrecer la Municipalidad de Asunción. Tiene, no recuerdo la cifra, la tengo anotada, la enorme cantidad de capital que tiene la municipalidad en Ustedes saben que las entidades públicas tienen los bienes del dominio privado y los bienes del dominio público. Los bienes del dominio privado que tiene la municipalidad tienen un valor extraordinario, que en un mundo de estructuración financiera significa mucho porque es garantía accesoria. Se articulan en muchos de estos casos sociedades de objeto específico, como la denomina Alfredo, que una vez concluidos los procesos de contratación son las unidades jurídicas a través de las cuales se operan. Esas unidades, a través de esquemas de trusts, de fideicomisos, lo que hacen es normalmente emitir a condiciones favorables en el mercado de capitales internacionales, creando una sociedad de objeto específico, reflejo en los Estados Unidos, que es la que se capitaliza, que es la que hace, la que a través de un proceso de emisión de bonos, entonces fondea el emprendimiento para su posterior inversión, sobre la base de un esquema de seguridades y garantías basadas en los recursos
de capital en las propiedades y en flujos de las municipalidades. De esa manera, muchas municipalidades de Latinoamérica se hallan operando, elaborando, conduciendo, ejecutando procesos con esa fórmula sencilla de crear sociedades que emiten en el capital, en el mercado de capitales internacionales. Sepamos, señores, otra cuestión final, y ahí me callo. Hablamos mucho del grado de inversión. Esta mañana se habló, en cualquier foro se habla del grado de inversión. No nos equivoquemos porque pensamos que esta calificación de grado de inversión es una calificación riesgo país en general. No es así. Esta es una calificación de riesgo de los títulos de deuda que tiene el Estado en el mercado de capitales internacional. Ojo, que tiene el efecto residual de conferir mayores garantías y certezas para cualquier operación, transacción, inversión directa que se pueda tener en el país. Pero esa calificación se refiere a nuestros bonos soberanos. Y entonces marca una curva aprovechable totalmente por los organismos cuasi soberanos, dentro de los cuales se encuentran las municipalidades. Las municipalidades, sin quererlo, están beneficiadas con unas tasas referenciales absolutamente distintas para emitir en mercados de capitales internacionales con garantías con las que ya cuentan y a las que uno puede acceder a través del mecanismo de las iniciativas privadas. La ordenanza de Raúl Constantino incluye otra cosa. La ordenanza establece la posibilidad de ser, por iniciativa privada, requerir licitaciones con financiación propia. ¿Qué quiere decir eso? Venir, plantear a la municipalidad por qué ustedes nos llaman a licitación para la construcción de este alcantarillado, para esquemas, por ejemplo, de tercerización del régimen de tributación, entre otros, que se pueden hacer por iniciativa privada, donde inclusive el oferente pueda acceder con su propia financiación, lo que viene a ser el mecanismo de las 5.074 de llaves en mano, que hoy día está contemplada en una ordenanza a disposición de todos ustedes. Yo no soy funcionario municipal, yo simplemente puedo dar fe de la existencia de esa herramienta, de la existencia de ese instrumento que debe ser aprovechado inteligentemente y con mucha valentía por muchos de ustedes. Muchas gracias y gracias por la atención. Un fuerte aplauso para el doctor Javier Parquet. Muchísimas gracias. Bueno, estaba todo muy claro, no hay preguntas, entonces vamos a pasar a una pausa breve de 10 minutos para el café y luego ya les invitamos a retornar para la parte final de este cuarto foro inmobiliario Capadei Paraguay 2024. Shine no matter what's your fight, where it has to be over. All those eyes been the stop the dark, waiting to glow the light that raise their hearts. They just want this world.